En primer lugar, quería dar gracias a los organizadores del Departamento de Expresión Gráfica, que fue el departamento en el que yo di clases durante 4 años, hace ya 13 años que lo dejé. El título de la conferencia, Arquitectura Residencial Nazarí en la Alhambra, indica que vamos a estudiar pues, todas las casas y palacios, todas las unidades residenciales que hay en la Alhambra, que ascienden al número de 36. Tiene que haber muchas más, pero no están excavadas. Entonces vamos a ir viendo, no todas, pero bastantes de las que hay excavadas. Sobre todo haciendo hincapié en los aspectos tipológicos y funcionales, también de composición arquitectónica. Esta imagen que vemos aquí en la presentación, pues, aunque parecen unos bonitos jardines, en realidad es una casa, una de esas casas que hay en la Alhambra, camufladas entre jardinería quizá excesiva, propio del ambiente de los años 30, que fue cuando esta casa se excavó y después se consolidaron sus ruinas arqueológicas, con un criterio quizá excesivamente jardinero, porque, pues como ven, se plantaron plantas y árboles no solo en el patio, como corresponde, sino también en el interior de todas las habitaciones que rodean a ese patio. Bueno, en este plano se pueden ver en color rojo dónde están ubicadas dentro de la Alhambra todas esas 36 unidades residenciales. Nosotros vamos a empezar viendo el Generalife, que está fuera del recinto de la Alhambra, pero muy relacionado. Después seguiremos por otro palacio de planta prácticamente idéntica, que es el que se reutilizó para Convento de San Francisco y actualmente es el parador de turismo. Veremos a continuación el Palacio del Partal Bajo, diríamos, el Palacio del Partal Alto, que está aquí. Toda esta zona se denomina Partal y por eso esta denominación a los dos palacios. Seguiremos por el Palacio de los Abencerrajes, que está sobre la muralla del sector sur de la Alhambra, los grandes palacios de Comares y los Leones, y después empezaremos a ver ya pues las casas pequeñas, las 10 casas que hay dentro de la Alcazaba, del recinto militar, la casa que hay frente a la fachada sur del Palacio de Carlos V, las llamadas casitas del Partal, que son 4 casas adosadas situadas también sobre la muralla norte y otra que hay al otro lado del Palacio del Partal. 2 casas que hay adosadas a poniente del Palacio del Partal Alto. Las casas que hay frente a la Torre del Capitán y finalmente una tipología muy original de la Alhambra, aunque no única, que son las llamadas Torres Calahorra, que son en realidad torres palacio, que aparentemente tienen una función militar, pero por dentro contienen verdaderos palacios en miniatura, como es la llamada Torre de la Cautiva y de las Infantas. Bueno, el Palacio del Generalife es uno de los primeros que se hacen cronológicamente en la Alhambra. Se atribuye a Muhammad II, aunque algunos investigadores lo dan al siguiente sultán, Muhammad III. En cualquier caso, es de las arquitecturas más tempranas que se conocen en la Alhambra y desarrolla un tipo de patio de crucero. Entendemos por patio de crucero aquel que tiene 2 elementos que lo dividen en 4 partes, creando 4 arriates o 4 jardines en el patio. Este es un tipo que es preislámico, ya se conocía en la Persia preislámica, pero el Islam lo adopta como una forma muy utilizada desde el principio
En Al-Ándalus, pues ya hay, si no patios de crucero, sí hay jardines de crucero en Medina Zahara, en el siglo X. Posteriormente, en el siglo XI, hay varios palacios taifas que desarrollan el patio de crucero, entre ellos el que estamos ahora, nuestro grupo de investigación, estudiando en Honda, en la provincia de Castellón, que ha aparecido recientemente, o otros patios del siglo XII, como los que hay en Murcia, de la época de Ibn Mardanis, aunque esos patios tienen una proporción rectangular no tan apaisada como este. Aquí realmente vemos una proporción entre el lado menor del patio y el lado mayor muy grande, es un patio muy alargado, y eso es debido a que lo que pasa por el interior no es realmente una alberca, sino que es la acequia, o sea, la acequia real de la Alhambra, que viene desde una presa aguas arriba por el río Darro, por toda la ladera del Generalife, llega, penetra en el palacio y finalmente recorre todo el patio y continúa para regar las huertas antes de penetrar en la Alhambra y suministrar agua a toda la Alhambra. Es decir, que quizá esa idea de recorrido, porque esa acequia pasaba por ahí, por tanto el agua no estaba quieta, el agua circulaba, aunque hoy día ya el sistema ha cambiado y aunque el agua sigue siendo del Darro, pero ya no circula, sino que es un agua estancada como en cualquier alberca, ¿no? Entonces, ese sentido de movimiento viene acelerado por el patio tan alargado, que a su vez tiene sus alas principales en los dos extremos, norte y sur, que es, digamos, alterna aquí también este tipo de patio de crucero con el tipo de patio con dos pórticos, que como después veremos es el tipo fundamental no solo en la arquitectura nazarí, sino en toda la arquitectura de Al-Ándalus. Bueno, este palacio pues, se desarrolla con dos patios previos. El primero, que era donde se descabalgaba y estaban las cuadras, porque el sultán llegaría a caballo desde la Alhambra. El segundo, que es el patio de la Guardia. Y en este segundo, donde están estas escaleras, aparece la fachada interior del palacio, que es una fachada pues, mucho más importante que la que tenemos en el primer patio, que es una cosa muy simple, que es otra de las cuestiones que se repiten en algunos de estos grandes palacios nazaríes, que las fachadas están en patios interiores, es decir, no hay una ostentación hacia la vía pública o hacia el exterior de esas fachadas, ¿no? En este caso, pues se conservan solamente unos pocos azulejos, pero tenemos que pensar que aquí habría pues, una fachada decorada importante y a través de un zaguán con unas escaleras muy estrechas y muy empinadas, como son todas las escaleras nazaríes, se llegaría ya finalmente al patio. Bueno, este palacio tuvo también, como casi todos, su evolución y sus transformaciones en los primeros años del siglo XIV, y una de las principales es que a esta sala, que en principio se abría mediante 7 vanos hacia el paisaje del río Darro y del Albaicín, de una cuba. Se le añade, es decir, un elemento arquitectónico de planta cuadrada y una proporción muy esbelta con un techo no plano. Voy a volver a la anterior para que se vea cómo era al principio esta habitación alargada. El tipo de habitación alargada se llama majlis y normalmente en sus extremos tiene lo que se llaman alanías o alcobas, es decir, dos elementos recortados por un arco con una cierta independencia respecto al resto de la sala, normalmente con un techo plano y donde había pues, unas tarimas y eran los sitios utilizados pues, para recostarse o para dormir. Entonces, al añadírsele esta cuba, por primera vez se crea esta relación entre sala alargada y cuba, que después veremos en la Alhambra, que ha dado muchos frutos en cuanto a
a diversas formas originales de combinarse y ha dado pues, los lugares más bellamente decorados, porque la Qubba es la sala por excelencia propia de estancia del sultán, donde el sultán siempre tendría su trono en cada uno de los palacios en los que estuviera en ese momento. Bueno, también en estas adiciones posteriores se crea la famosa escalera del agua, que es posterior a que la acequia que en principio venía a esta cota, aguas arriba se hace un desvío de 1/3 del caudal de esa acequia, es la llamada acequia del tercio, que sirve para regar huertas a un nivel más alto y mediante esta acequia, pues por las pasamanos de las escaleras se crea uno de los espacios de jardinería más sorprendentes y más famosos, pero que es original de aquella época. Posiblemente sirviera como acceso hacia lo que se ha definido como el posible oratorio, debido a su orientación sureste. En este lado tendría el mihrab. Digamos, una hipótesis que no está totalmente demostrada, pero todos estos palacios importantes tenían su oratorio adosado, y más este, que al estar fuera del recinto amurallado de la Alhambra, pues necesitaba ese lugar para los rezos rituales. Bueno, en cuanto a la composición, podemos ver en esta foto cómo la galería de 5 arcos que precede a la crujía norte, la crujía principal, tiene una proporción quizá todavía demasiado diferente entre la anchura del arco central y las anchuras de los arcos laterales. Quizá todavía era un intento primitivo de estudiar estas proporciones entre unos y otros, que después va mejorando a lo largo del siglo XIV y llega finalmente ya al elemento mejor compuesto en el Palacio de Comares. En la etapa cristiana, en el siglo XVI, el palacio es ampliado con estas plantas superiores que requieren una caja de escalera en la parte de atrás, y posteriormente se hace otra caja de escalera en este lado, y también se abre esta galería mirando al paisaje de la Alhambra, que en principio no existía. Esta galería tiene en sus arcos el emblema de los Reyes Católicos. En principio habría solo esta pequeña Qubba mirador orientada hacia la Alhambra y con un muro que posiblemente fuese cerrado. La crujía sur también tiene una planta alta que posiblemente sea de una ampliación posterior, pero hecha durante la época nazarí todavía. En la arquitectura nazarí, las salas principales suelen estar siempre en planta baja, como en casi toda la arquitectura andalusí, aunque en los momentos finales ya hay alguna sala también importante en planta alta. Sobre esto hay varias interpretaciones, pero hay una que puede ser la climática, porque durante toda la Edad Media ha habido un periodo que los científicos llaman el periodo cálido u óptimo medieval, de temperaturas elevadas, muy parecidas al que estamos llegando en estos momentos, pero a fines del XV se produjo un periodo muy frío que duró 4 siglos hasta finales del XIX, principios del XX, que es lo que llaman la pequeña edad del hielo, ¿no? Entonces, lógicamente, esa diferencia de temperatura debió de tener influencia en la arquitectura. De hecho, en las casas moriscas que se conservan en el Albaicín, hechas ya por los moriscos o reformadas por los moriscos en el siglo XVI, ahí las plantas altas tienen ya igual o superior importancia a las bajas, mientras que en toda la arquitectura andalusí anterior o bien no había plantas altas o en plantas altas lo que había eran simplemente habitaciones secundarias, pero siempre las principales eran en baja.
Vemos aquí con detalle esta crujía sur, con su planta baja y la planta alta, y podemos ver un poco también aquí las transformaciones que hizo Torres Balbás cuando, a partir del año 1925, restauró esta zona. Hizo unas demoliciones de estos elementos que están aquí tachados, de una entreplanta, que pensó que era un añadido posterior de época cristiana, y a su vez pues agregó sobre la terraza superior un mirador que también pensó que faltaba, aunque realmente yo no estoy seguro de que acertara en estas obras, porque hoy día a esta planta alta se entra por un balcón en la fachada posterior, cosa que es totalmente ilógica, cuando que hay restos de una escalera en esta zona correspondiente a la galería, y siempre en las plantas altas de la arquitectura andalusí a través de una galería por la puerta central de la sala. Es decir, que parece más lógico que esta galería que hay aquí, aunque haya perdido sus correspondientes arcos, fuera el lugar de entrada original a esa sala y no el que él dejó por la parte de atrás a través de un balcón. Bueno, el siguiente palacio, que desarrolla una planta muy parecida, aunque está mucho peor conservado, es el que hoy hay en el actual Parador, el palacio que fue cedido por los Reyes Católicos a los franciscanos para que hicieran su convento dentro de la Alhambra, porque los franciscanos pues eran la orden preferida por la reina Isabel y por los reyes en general, y pues gracias a las restauraciones que hizo Torres Balbás también en los años 30 de ese antiguo convento, se pudieron recuperar parte de los elementos nazaríes que quedaban, entre ellos pues la acequia, que también en este caso cruzaba en esta dirección, algunos restos en la sala principal de la crujía este, y sobre todo esta cuba mirador, que es fruto de una ampliación posterior de Muhammad V hacia los jardines que tenía este palacio en unas paratas más bajas. En este caso se conserva aquí, en esta zona, los restos del baño privado de este palacio. En el Generalife no lo he dicho, pero no hay unos restos suficientemente evidentes, porque tampoco se han hecho excavaciones arqueológicas en la crujía donde se supone que pudieron estar los baños, pero aquí sí que se conservan bastantes elementos. Están situados en una cota, una planta inferior por debajo del nivel del patio. Y esta cubba fue reutilizada cuando el edificio nazarí se convierte en convento como capilla mayor de la iglesia de ese convento. Es decir, que la iglesia se desarrolla transversal al patio y aquí estaría la capilla mayor, para lo cual el arco mucho más pequeño que separaba esa cuba mirador del patio fue ampliado. Lo que vemos aquí es un arco ya mudéjar mucho más alto, con objeto de que sirviera para una buena comunicación visual entre el presbiterio y la iglesia. Y vemos pues las cúpulas de mocárabes que se desarrollan fundamentalmente en la época de Muhammad V, en la segunda mitad del siglo XIV. Este edificio, que hoy día pues lo vemos que pasa desapercibido, y sin embargo fue realmente importante en la historia de la Alhambra y en la historia de España, porque aquí estuvieron enterrados los Reyes Católicos mientras no se terminó la Capilla Real. Pues la reina Isabel a partir de 1504 y Fernando a partir de 1516 hasta 1521, en que se termina la Capilla Real, que era su enterramiento definitivo, y fueron trasladados allí. Bueno, para analizar el tipo
que vemos en el Palacio de Comares, el más clásico de la arquitectura nazarí, con la gran alberca y los jardines a los lados, que antes pensábamos que era una creación nazarí, pues realmente tenemos que ir a Murcia, porque es un tipo que ya existía con antelación unos pocos años antes y que se ha quedado allí consolidado dentro del convento de Santa Clara, que fue un palacio andalusí, después cedido por los reyes cristianos tras la conquista para la fundación de este convento. Vemos un patio con una gran alberca que va de lado a lado, llega prácticamente de pórtico a pórtico, y unos jardines a sus lados, con la peculiaridad de que estos jardines no son un solo arriata a cada lado, sino que están divididos por un pequeño andén transversal. Es decir, tenemos aquí el punto intermedio entre esos jardines de crucero que veíamos antes, en los cuales la alberca o la acequia sí era cortado por un puentecito para poder pasar de lado a lado, y sin embargo aquí ya la alberca es dominante, pero todavía queda ese residuo transversal dividiendo en 4 los arriates. En la Alhambra, dentro de los jardines un poco caóticos a veces que hay por exceso de arbolado, exceso de plantación y falta de podas que hay en el Partal Alto, pues vemos también una gran alberca, resto de un palacio excavado en los años 30, y en estos jardines laterales pues se puede ver también aquí, aunque muy tapado por la vegetación, un pequeño andén que los divide en 2. Aquí casi no se aprecia el andén porque la vegetación se lo come, pero nos encontramos pues un precedente inmediato al Palacio del Partal Alto, que es uno de los palacios más antiguos de la Alhambra, en Murcia, realizado unos años antes. Aquí, este palacio fue hecho por Ibn Hud entre 1228 y 1238, en los 10 años que reinó. Este fue el último rey andalusí que hubo antes de la conquista de Murcia, el último rey importante, me refiero, y además fue contemporáneo de Muhammad I, cuando Muhammad I funda el reino nazarí y se instala en la Alhambra. Aquí vemos las plantas de los 2 palacios con la misma orientación, porque ambos están casi perfectamente orientados de norte a sur y a la misma escala. Vemos que la alberca de Murcia pues, es un poquito más corta que la de Granada, pero un poco más ancha, y los jardines pues, son muy parecidos, ¿no? Quizá aquí hay unos espacios un poco mayores antes de llegar a los pórticos, mientras que en la Alhambra es al revés. Son las albercas las que avanzan casi hasta tocar al pórtico y los arriates se quedan un poco más cortos. Esta parte está en un tono más suave porque está bajo una propiedad privada en una parata más alta, es decir, que esta parte nunca ha sido excavada y es una hipótesis de lo que pudiera haber ahí si algún día se llega a excavar, pero por la simetría que crea este eje transversal, pues es fácil intuir la existencia de este pórtico y de otra sala principal en el lado sur, igual que pasa en el Palacio de Murcia y en la mayoría de los grandes palacios andalusíes. Aquí, lo que vamos a visitar pues, son simplemente unas ruinas arqueológicas, porque este palacio, que era la Dar al-Kubra, que aparece en los documentos nazaríes, es decir, el palacio mayor, el palacio grande, era realmente, debió de ser el primer palacio real importante que se hace en esa zona, aunque después se baja los palacios reales
a una cota inferior adosados a la muralla norte. Este está casi en el centro de la Alhambra, en una cota muy alta, pero separado de las murallas. Vemos que tiene una zona de acceso con un patio pequeño y a partir de ahí se llega ya al patio principal. En esta zona pues habría elementos de servicio y también un baño, quizá lo vemos mejor en esta planta, un baño del cual pues queda simplemente el hipocausto de la sala caliente, dos pequeñas alberquitas laterales y hay otro hipocausto que realmente no está claro si es un baño anterior o si es una sala que puede estar relacionada con este, porque en estas excavaciones hechas en los años 30 realmente no se seguía el tipo de excavación estratigráfica que se hace hoy día, en el que se sacan muchísimos datos sobre la historia del edificio, sino que eran casi más unos desescombros cuidadosos en los que se quitaba la tierra y después se levantaba un plano de las solerías que iban apareciendo, pero ni Torres Balbás, que en su momento inició estas excavaciones, ni Prieto Moreno, su sucesor, que las terminó, ninguno llegaron a escribir ninguna publicación sobre que nos pudiera dar más datos de lo que ellos realmente vieron en las excavaciones. Y después el ajardinamiento de todos estos elementos pues ha camuflado mucho esos restos que pudieron aparecer en su momento. Bueno, siguiendo el orden más o menos cronológico, llegamos al Palacio del Partal o Partal Bajo, está en una cota inferior realmente sobre la muralla norte, donde tampoco nunca se ha hecho una verdadera excavación arqueológica, de modo que no sabemos qué es lo que pasa en estos laterales, si realmente pues pudo haber crujías que lo cerraran o simplemente serían unas tapias. Y lo que encontramos pues son unos pabellones muy abiertos en el lado norte y otro en el lado sur, en una parata, en una cota superior, pero alineado perfectamente con el otro, y en el cual volvemos a ver esa relación entre sala alargada y cuba que veíamos en el Generalife, aunque en este caso no se trata de pórtico, sala y cuba, sino que aquí falta la sala, o sea, tenemos el pórtico y directamente la cuba, ¿no? Es decir, que no hay una posibilidad de uso invernal de esta arquitectura, sino que sería más pues una arquitectura para un uso provisional en momentos de buen tiempo, ¿no? Posteriormente, según se ve claramente por una junta constructiva que hay aquí, se le añaden estas escaleras con objeto de crear un mirador en la parte alta, que a su vez pues tiene tres pequeños espacios en su interior, porque otra de las características de la arquitectura nazarí es el gran detalle en los espacios pequeños. Es decir, no es una arquitectura grandiosa, no tiene grandes palacios extensísimos, pero sin embargo domina muy bien el detalle del espacio pequeño. Incluso en elementos como este pues hay dos espacios, uno que vemos aquí con estas tres ventanas en cada lado, otro detrás y una mini cuba aprovechando el último tramo sobre la última meseta de la escalera. Bueno, vemos también la evolución enorme que ha sufrido este palacio, porque en el siglo XIX fue privatizado y debido a esa gran altura que tienen las salas principales de la arquitectura nazarí, ha sido siempre muy frecuente que para aprovechamientos privados excesivos se le hayan hecho entreplantas. Esto ha ocurrido en muchos sitios, por ejemplo, pues en el Palacio de Aralorra también, en
en la Casa de Zafra, en muchos sitios, y después, cuando ya se recuperó la propiedad por parte del Estado a principios del siglo XX, esta fue la primera restauración que hizo el arquitecto conservador de la Alhambra en aquel momento, Modesto Zendoya, en el cual pues, lo que hace es prácticamente, más que una restauración, hace una consolidación, es decir, lo deja todo perfectamente equilibrado, pero no trata de recuperar esa forma original del edificio. Incluso vemos que hace cosas bastante negativas porque todavía se conservaba bastante parte de los aleros nazaríes. Los aleros nazaríes tienen la particularidad de que sus canecillos están inclinados hacia arriba, no son horizontales. Y él, pues, reconvierte ese alero, en lugar de completar lo que faltaba, lo que hace es que lo convierte en un alero a la castellana, es decir, con canecillos horizontales. Por eso se ven aquí abajo las cajas de donde partían los canecillos originales, ¿no? Incluso esta vuelta que hace el alero como recuerdo de esa etapa inicial en la que no existía el mirador y el alero daba la vuelta completamente como propio de un tejado a 4 aguas, pues lo corta, y porque realmente pues, es un alero innecesario, es un alero simplemente por composición arquitectónica y que da idea de cuál fue el origen del edificio, ¿no? Ante eso, Torres Balbás, cuando llega en 1923, con sus nuevas teorías de restauración, aplica la teoría que se ha denominado de la reintegración de imagen, es decir, que demuele elementos posteriores que él consideraba que no tenían suficiente entidad como para degradar la espacialidad original del edificio, y recupera de ese modo la forma del edificio original, aunque no recupera los elementos decorativos perdidos. Vemos aquí como todavía se conservaba la sepca de muchos arcos, pero ya en la restauración de Zendoya había desaparecido y solo se conservaban las yeserías del arco central. Finalmente, Torres Balbás, para recuperar esa imagen, aplica la misma técnica que la pintura impresionista, es decir, la pintura impresionista con pinceladas gordas. Si la ves de cerca solo ves esas pinceladas, pero en cuanto te alejas consigues ver el efecto de la luz y de la sombra perfectamente. Él hace lo mismo y en lugar de reproducir esa decoración como habían hecho durante todo el siglo XIX los restauradores de la Alhambra, simplemente con unos ladrillos puestos en diagonal y unos pegotes lanzados de forma fortuita de yeso, consigue, como vemos aquí, el mismo efecto que las de luz y sombra que las decoraciones de Sepka originales, sin inventarse una decoración que ya no existía. En cuanto a la composición de arcos, vemos cómo este palacio, que es un poco posterior al del Generalife, ya los 5 arcos tienen una proporción un poco más armónica, porque ya no son tan diferentes los laterales del central. Y además en el Generalife se había puesto también en el central Sepka, para la cual no hay prácticamente espacio, mientras que aquí se deja ya la Sepka para los arcos laterales y el central pues se pone una decoración, digamos, no calada. Bueno, finalmente, por estas cosas que tiene la historia, pues esa coherencia que había demostrado Torres Balbás en su restauración, pues en sus sucesores en el Patronato de la Alhambra no les gustaba, les parecía demasiado tosco el que hubiera estas pilastras de ladrillo muy rústicas, y sustituyeron en el año 1965 esas pilastras de ladrillo por unas columnas copia de las del Palacio de Comares, con todos sus detalles y filigranas en los capiteles, que ha dado esta imagen actual muy contradictoria, porque tenemos hasta la altura de los capiteles un gran detalle decorativo inventado, mientras que a partir de los capiteles hacia arriba pues tenemos
esa extraordinaria restauración impresionista de Torres Balbás. Esta gran obra pues ha hecho que la asociación que agrupa a muchos de los profesionales más destacados en el campo de la restauración en España haya adoptado el nombre de Academia del Partal, en homenaje a la gran obra que hizo Torres Balbás en el año 1923. Fue además su primera obra en la Alhambra. Bueno, seguimos ya en el momento en el que se consolida ese tipo de palacio con patio rectangular, con dos pórticos, con alberca central y dos arriates a los lados. Ya aquí ha desaparecido por completo ese residuo del crucero que todavía veíamos en Murcia y en el Palacio del Partal Alto, aunque tenemos estos elementos salientes que veíamos en el Palacio del Partal Alto, que realmente son necesarios porque los andenes laterales, como se puede ver aquí en esta recreación virtual, porque este palacio está arrasado y solamente se conservan los restos arqueológicos a nivel de pavimentos y todavía no se ha acabado hoy día de excavar, pues estos andenes laterales tienen solo 90 centímetros, es decir, que casi dos personas no se pueden cruzar o se cruzan con dificultad, ¿no? Mientras que frente a las salas centrales, en este caso esta cuba adosada a la sala alargada, pues se necesita un espacio un poquito más amplio donde puedan cruzarse o esperar un cierto número de personas antes de entrar en ella. Esta cuba se desarrolla pues sobre una torre de la muralla sur y tiene también sus elementos laterales. Hoy día pues está solamente a nivel de cimientos porque esta zona de la muralla sur de la Alhambra fue arrasada por las tropas napoleónicas en su retirada en 1812. Volaron la mayoría de las torres y este palacio pues cayó en ese momento. De todos modos, los restos arqueológicos pues, nos permiten reconstruir lo que sería la imagen de ese palacio, puesto que se conservan los arranques de estos pórticos que también eran de pilares. Todavía no había en ese momento pórticos de columnas. Bueno, sobre este plano que hizo Modesto Cendolla en 1908, tomar posesión como arquitecto conservador de la Alhambra el año anterior, podemos ver cómo estaba en aquellos momentos algunos de los lugares que hemos ido visitando a lo largo de la conferencia. Esto era el espacio del Palacio del Partal Alto, del cual solo quedaba una parte de su gran alberca alargada. Todo lo demás pues, eran huertas que estaban en cultivo, bajo las cuales estaban los restos arqueológicos. Bueno, aquí vemos también el correspondiente al otro palacio de planta alargada de crucero, que fue Convento de San Francisco y actualmente es el Parador, en el cual pues tenemos la sala del lado este y la cuba mirador donde estaba el altar mayor de la iglesia y el espacio de la iglesia, habiendo desaparecido todo el resto del palacio que era simétrico respecto a este eje transversal. El Palacio de los Abencerrajes, que es el último que hemos visto, estaba aquí, había desaparecido por completo y esto pues, era un campo llano con simplemente los restos de la parte baja de su torre. Y ahora vamos a ver una casa que hubo aquí, en la calle Real de la Alhambra, la calle que va desde la Puerta del Vino, subiendo hasta llegar al palacio donde donde hoy día está el Parador. Esta manzana, con esta forma tan extraña, pues estuvo en pie hasta 1963, año en que, al crearse aquí el Parador, pues se pensó que para el acceso de los coches de los turistas era muy incómodo tener que llegar aquí y dar la vuelta, y entonces decidieron pues derribar estas casas
y hacer aquí una glorieta triangular con objeto de que los coches pudieran dar la vuelta cómodamente, situación que vemos aquí y que se mantiene todavía hoy día. Para eso pues se arrasó con esta casa, aunque afortunadamente pues hicieron un plano de los restos arqueológicos que se conservaban, que nos ha permitido analizar la casa. El único resto que queda sobre rasante es este trocito de muro que vemos aquí, muro de tapial, junto al nuevo jardín triangular. Pero al otro lado de la tapia que divide las propiedades donde están las ruinas del Palacio de los Abencerrajes, sí vemos unos restos de un pequeño baño aislado, pero con las mismas orientaciones que este palacio, de modo que en su momento pues era parte del mismo. Aquí se ve con más claridad cuál es la planta, y realmente estoy diciendo palacio, aunque aquí pone casa, porque como hemos podido ver ya, el tipo arquitectónico es el mismo, realmente en casas de un cierto tamaño, como puede ser esta. Aquí vemos la escala. Estos son 10 metros, esta casa puede tener unos 30 metros por 25, su parcela. Pues es difícil saber si estamos hablando de una casa grande o de un palacio pequeño, porque el tipo realmente es el mismo. Son patios rectangulares con pórticos en los lados menores, donde están las salas principales, y en los lados largos hay habitaciones secundarias. Y en este caso, pues sí nos puede dar la idea de que es un palacio el hecho de que tuviera un baño privado, porque realmente las casas no tenían baño privado. Para eso había, tanto en la Alhambra como en Granada y en todas las ciudades andalusíes, una serie de baños públicos en cada barrio a los que podían acceder con facilidad. Vemos de nuevo cómo tanto la alberca como los dos arriates laterales llegan hasta los pórticos y hay simplemente unos andenes muy estrechos en los lados largos. Este tipo, a una escala mucho más pequeña, lo encontramos en el Castillo de San Miguel en Almuñécar, que, igual que sucede con el de Salobreña, tenían residencias reales nazaríes dentro de su interior, que en muchas ocasiones pues servían para el destierro o prisión de sultanes o miembros de la familia nazarí que habían caído en desgracia, y aquí volvemos a ver, aunque una escala más pequeña, pero el mismo tipo, e incluso con un baño que en este caso pues es quizá desproporcionadamente grande respecto al tamaño de la casa, baño que es completo. Aquí se puede ver cómo tiene pues su sala fría, sala templada y la sala caliente con su hipocausto completo. Aquí se puede ver la alberca, que está vacía, no tiene agua, y los dos arriates con plantas aromáticas alrededor. Esto está simplemente a nivel de cimientos porque a lo largo de los siglos el castillo después tuvo un uso militar cristiano hasta mediados del siglo XIX, en que queda desafectado, y a partir de ese momento fue el cementerio municipal de Almuñécar hasta los años 70, en que ese cementerio es eliminado, se traslada a una nueva localización y con máquinas se derriba todo lo que se pensaban que eran nichos, aunque dentro de los nichos, pues como en el caso de la casa que hemos visto antes, dentro de la Alhambra, había construcciones nazaríes, en buena parte conservadas en alzado. Bueno, llegamos finalmente al palacio que puede ser la cumbre de ese tipo arquitectónico de patio con dos pórticos en los lados menores, con la gran alberca central y los jardines laterales, que en este caso, al ser un palacio real y necesitar mayor espacio para el protocolo, para la recepción de visitantes o para la vida de la corte, pues se han reducido los jardines respecto a lo que veíamos en otros casos, ¿no?
Aquí, de nuevo, vemos esa relación en la crujía principal, la crujía norte, de la sala alargada con la cuba, que en este caso, al ser una cuba como salón de recepciones privadas del sultán, una cuba importante, pues tiene mucho más volumen que las que veíamos anteriormente. La entrada a través de un patio previo, donde está la fachada y de una serie de vestíbulos con dobles recodos por motivos de seguridad. Y vemos un eje visual. Siempre en estos palacios el sultán se sentaba en el extremo de ese eje compositivo, en este caso dentro de este pequeño espacio que es una mini cuba, un balcón interior, una mini cuba dentro de la cuba del salón, dominando el eje visual del palacio. En este caso tenemos también el baño a un nivel inferior, el baño privado, y hay 4 salas en los laterales, salas residenciales con sus alanías en los extremos, que se han interpretado por comparación con otros palacios islámicos en otras partes del mundo como las residencias de las 4 esposas oficiales que, según la ley islámica, podía tener el sultán. Bueno, aquí vemos la composición de los arcos, donde ya se llega a un equilibrio entre el tamaño y proporciones de los laterales con el del arco central. Y vemos aquí que hay 7 arcos. Otros ejemplos, como el Generalife, hemos visto de 5 arcos, otros de 3 arcos, como la casa en el castillo de Almuñécar. Es decir, el tipo arquitectónico es el mismo, lo que varía es la escala y la calidad de la decoración, pero no encontramos un tipo arquitectónico diferente. Bueno, la crujía sur, vemos aquí, esto es una reconstrucción de cómo sería en su estado inicial, pues una crujía con la sala alargada, pero sin ningún tipo de cuba, porque por aquí iba una calle secundaria dentro de la Alhambra. Y el Palacio de Carlos V, que se arrimó mucho a esta crujía, finalmente, pues para intentar conectarlo más, esta crujía, que parece ser que ya había sufrido un incendio, fue derribada, aunque dejando lo que es la galería. Aquí vemos esa galería sin crujía detrás, simplemente pues con un espacio mínimo que fue estudiado por Torres Balbás cuando hizo la restauración. Aquí vemos una cosa curiosa, y es que hay una habitación importante en la planta alta. Esto es debido a que, como la colina va subiendo, en esa parte central es más alta, y entonces, si aquí no hubiera 2 plantas, desde las casas que hubiera en la parte central y más elevada de la colina, habría una visual sobre el patio del sultán, cosa que, por motivos no solo de intimidad, sino sobre todo de seguridad, pues era algo gravísimo, ¿no? Entonces, por eso aquí se hace esa sala elevada. Y hay una cosa curiosa, aparece aquí una entreplanta bajita, que no tiene mayor sentido en principio, y esto es el plano de estado actual que Torres Balbás dibuja, muy bien dibujado, como todos sus proyectos, en la cual pues se ve unas pequeñas suelos que se reproducen, pensando que aquí en su momento pues habría la sala baja principal, una entreplanta y después la sala alta. Sin embargo, a lo largo de la obra, cuando él hizo el alzado interior de este muro, pues pudo ver una serie de mechinales, de todos los elementos que había, y sobre todo, aunque no creo que se vea muy bien ahí, aquí había una huella. Bueno, esto es la planta, los 2 palacios tienen una cierta divergencia, no son paralelos. Había una huella de lo que realmente hubo ahí en su momento, y así lo dijo Torres Balbás en su diario de obras, porque él siempre, las reflexiones que le iban surgiendo durante las obras las escribía en el diario, y afortunadamente gracias a ese diario sabemos cosas que
cuando hacía los proyectos, él tampoco las sabía. Entonces, gracias a eso, pues hemos podido reconstruir cómo sería, y realmente no es nada especial, es simplemente repetir la misma forma que hay enfrente, en la crujía norte, en la sala de la barca, que tiene una bóveda muy original, porque es cilíndrica, en lugar de ser de paños rectos como la mayoría de las nazaríes. Y claro, el espacio de esa bóveda es lo que hace que aquí tenga que haber un espacio secundario para después poder nivelar y encima tener ya la sala alta. Bueno, cronológicamente el siguiente palacio es el Palacio de los Leones, hecho ya por Muhammad V en la fase casi final de su reinado. Y aquí sí vemos un tipo totalmente distinto que rompe con todo lo que hemos venido analizando hasta ahora, porque ya no hay esos dos pórticos en los lados menores, sino que hay pórticos en los cuatro lados, al modo de los palacios castellanos, siguiendo una tradición occidental que se ha repetido siempre también en la arquitectura religiosa de los claustros. Hay además unos elementos salientes, unas cubas, unos pabellones que salen hacia el patio, y una disposición en la que se alternan pues salas alargadas con cubas de forma muy compleja y con un doble eje que vuelve a dividir el jardín en cuatro partes. O sea, volvemos al jardín de crucero, cuando ya el jardín de crucero hacía años que había sido abandonado, y a su vez ese pórtico en los cuatro lados. Claro, eso hay que entenderlo por las influencias mutuas que había entre la arquitectura nazarí en el siglo XIV y la arquitectura mudéjar. En Castilla, en el siglo XIV, la mayoría de la nobleza y muchos de los reyes de ese siglo optaron por la arquitectura andalusí en sus palacios, lo que hoy se llama mudéjar, es decir, arquitectura andalusí construida por promotores cristianos o mezclando mano de obra andalusí con mano de obra mudéjar. Este palacio es contemporáneo del que Pedro I de Castilla, que era aliado en las luchas civiles que cada uno tenía dentro de su territorio, aliado de Muhammad V, pues en el mismo momento él está construyendo en Sevilla su palacio, lo que hoy se llama el Patio de las Doncellas de los Reales Alcázares, que presenta pues una planta con una distribución similar en cuanto a la forma y la orientación de la galería en los cuatro lados. De todos modos, este Palacio de los Leones es más complejo que el de Don Pedro, porque tiene estos pabellones que se han interpretado como un recuerdo de esos pabellones con fuente que hay en los claustros de los conventos cristianos, donde los monjes, antes de entrar al refectorio, pues se lavan las manos. El caso es que en el siglo XIV hay una influencia mutua entre la arquitectura que se hace en el reino nazarí y la que se hace en Aragón, en Castilla, se adopta se hacen ampliaciones mudéjares dentro del Palacio de los Reyes de Aragón, en la Aljafería de Zaragoza. Hay una mutua influencia entre ambos que se plasma aquí en este palacio, que rompe con todo lo anterior y que presenta además, ya lo veremos in situ, pues una serie de una gran complejidad en cuanto a la composición de las galerías. Aquí vemos otra forma diferente de combinar las salas alargadas con la cuba, porque hay una gran cuba en medio, rodeada de salas alargadas, pero finalmente vuelve a haber una cuba mirador, donde estaría el trono del sultán, y eso se sabe pues por la epigrafía y por la decoración, porque siempre las decoraciones de estos elementos que finalizan el eje principal del edificio son mucho más detalladas que el resto de las que hay en el palacio. Bueno, aquí he traído esto pues para ver cómo a lo largo del tiempo los pavimentos del patio han variado, y es una discusión que todavía está hoy día abierta, si aquí hubo o no hubo jardines.
Lo que está claro es que en el momento de la conquista cristiana ya no lo sabía, y después los que ha habido en el siglo XIX fueron plantados durante la dominación francesa y duraron hasta la década de 1840, y hoy día pues está en esta situación tan lamentable con grava. Pero una vez que en las excavaciones que se hicieron hace una década en el Palacio de las Doncellas se recuperó ese jardín que estaba allí oculto por los pavimentos de mármol posteriores, yo pienso que realmente aquí en su momento también debió de haber un jardín real, que es además lo que toda la epigrafía abundante del palacio permanentemente está ensalzando. No sabemos si las excavaciones que hoy día se están haciendo en los supuestos arriates pueden dar alguna luz sobre este tema, porque ya Modesto Cendolla, a principios del siglo XX, hizo ahí unas grandes obras haciendo unas cubetas de hormigón con objeto de que el agua no estropeara los débiles cimientos que suele tener esta arquitectura, con objeto de consolidarla y de evitar su deterioro. Bueno, este plano, que es el plano de Machuca, que hace un levantamiento de la Alhambra para después ubicar la posición del palacio que iba a construir, el Palacio Carlos V, simplemente lo traigo pues para que se vea que en ese momento todavía se conservaba la entrada original de este palacio mediante dos zaguanes con recodo para después, posteriormente, entrar. Que aquí, pues en este plano hipotético, lo vemos reproducido, aunque la apertura del cajeado propio de los profundos cimientos del palacio hicieron que esta primera crujía de la entrada desapareciera. Bueno, aquí están las plantas altas la planta alta del Palacio de los Leones, que realmente se reduce a este ámbito alrededor de la cuba, porque lo que vemos en esta sección en su mayor parte son los vacíos de la planta alta de estas cubas de doble altura, y solamente alrededor de la Sala de Dos Hermanas y en la parte sur, alrededor de la sala llamada Los Abencerrajes, hay una planta alta, y donde realmente sí hay una especie de mini vivienda es aquí en el llamado por nombre romántico Patio del Harén, que vuelve a desarrollar pues un pequeño patio con pórticos en los lados menores y habitaciones detrás de ellos. Bueno, a lo largo del llamado secano de la Alhambra pues hay restos arqueológicos excavados también en los años 20 y 30, en los que vemos pues albercas y restos de muros que, en el estudio que yo hice en los años 90 pude identificar muchos de estos muros que se ven aquí como integrantes de otro palacio del cual la alberca pues sería la alberca central, desarrollando el mismo tipo que ya hemos visto varias veces, e incluso posiblemente estos restos de un pequeño baño que hay a su lado pues sean el baño privado de este palacio. Vamos ahora a ver casas. Esta es una casa hecha en la época de Muhammad III, que fue el mismo sultán que hizo la mezquita de la Alhambra y este baño que hay adosado a ella. Esta es la situación actual, pero hasta los años 40 realmente existían también estas dos crujías que demolió Prieto Moreno, porque por la penuria de medios en aquel momento pues no tenía dinero para restaurarlas, pensó que no eran significativas en la casa y las demolió, aunque realmente pues vienen a componer una arquitectura muy bien desarrollada, con crujías en los cuatro lados, una crujía principal con pórtico en un solo lado y una caja de escalera que subiría a las plantas altas, que se desarrollarían solamente por las crujías laterales, que al ser habitaciones secundarias pues son habitaciones de altura normal, donde sí se puede desarrollar una planta baja y una planta alta. Bueno, aquí vemos cómo estaba la casa antes de que el patronato recientemente recuperara la reintegración de imagen de ese arco que le faltaba, y aquí pues faltaría el pórtico que
que daría protección a todas estas yeserías de la entrada a la sala principal. En este caso vemos que hay solo pórtico en un lado. En realidad es un subtipo del otro tipo habitual que se desarrolla en casas donde la parcela es más pequeña y entonces pues no tiene sentido hacer dos pórticos porque no hay espacio y además pues no se plantean hacer dos salas principales, sino solo una y por tanto el pórtico precede a la sala principal pero no a las otras salas secundarias. Esta casa se conserva también como restos arqueológicos frente a la fachada sur del Palacio Carlos V, que al hacer las grandes andenes que tiene a sus lados, pues se demolió una de sus crujías, que aquí vemos reintegrada en el dibujo, por donde estaría desde la calle Real su entrada en Recodo para acceso directo al patio, también con pórtico en un lado y sala principal con sus alanías detrás de ese pórtico, y vemos también los restos del arranque de una escalera que nos llevaría a habitaciones secundarias de la planta alta. Bueno, esto es los restos que se conservan, consolidados a nivel arqueológico, que recientemente han sido restaurados de nuevo, porque estos pavimentos, después de 70 o 80 años de estar a la intemperie, pues lógicamente se deterioran y tienen que ser repuestos, pues como serían repuestos en su momento. No son pavimentos eternos, son pavimentos de cerámica, que eran los que tenían realmente estas casas, no tenían empedrado, sino pavimentos de cerámica normal, que con el clima de Granada, donde hiela muchas veces en el invierno, pues son unos pavimentos que tienen que ser renovados a lo largo del tiempo. En la misma situación se encuentran estas dos casitas junto a la Torre del Capitán, en la muralla sur de la Alhambra. Estas son muy interesantes porque conservan sus pequeños establos. Vemos aquí la entrada con un zaguán con doble recodo, acceso a ese establo y finalmente ya el paso al patio con pórtico en un lado y la sala principal, la letrina en uno de los lados con su típico agujero alargado y en el otro lado, en planta baja, lo lógico es que estuviera la cocina en una crujía secundaria de poca anchura. No hemos hablado hasta ahora de las letrinas, pero es uno de los elementos más importantes en la casa andalusí. Desde el siglo X ya se conservan restos en las excavaciones arqueológicas de letrinas privadas en cada casa. También muchas de estas casas tenían suministro propio de agua, ¿no? Estos son unos elementos, unas dotaciones, un equipamiento que en Europa pues muchas casas no han tenido hasta mediados del siglo XIX. Es decir, fijaros los avances culturales que supuso la civilización andalusí respecto a las contemporáneas que se daban en Occidente. La otra casa es más pequeña, pero también tiene su zaguán, su establo, el paso al patio con la letrina y finalmente el patio, que en este caso no tiene pórticos y tampoco tiene alberca como el anterior, sino que tiene un pequeño alcorque pues, para plantar un árbol que diera sombra al patio. Tiene la sala principal y la cocina y en este caso pues dos pequeñas escaleras que permitirían subir a las habitaciones que hubiera en las plantas altas. Esto indica que no había galerías, porque en las casas posteriores que se desarrollan en el siglo XVI, en las casas moriscas, normalmente ya por esa importancia mayor de la planta alta, pues hay unas galerías que sirven de comunicación para entrada a todas las crujías de la planta alta. Entonces, con una sola escalera, gracias a esas galerías, se puede acceder a toda la planta alta, pero si no hay galerías, pues cada crujía necesitaría su propia escalera. También aquí hay unos elementos interesantes en el pavimento, aunque me parece que ahí el pavimento no se ve, ¿no? Bueno, pues entonces lo dejamos para verlo allí in situ. Bueno, aquí están las plantas de las casas.
Esta ya ha sido renovada recientemente los pavimentos, mientras que aquí, cuando se sacó esta foto, pues estaban ya los pavimentos muy degradados por los 70 años que habían estado al descubierto desde que fueron excavadas en los años 30. Bueno, volvemos al Palacio del Partal Alto para hablar de estas dos casas adosadas a poniente del mismo, que algunos investigadores consideran que son parte integrante del palacio, pero yo realmente más bien las veo como casas adosadas independientes. Realmente vemos que en esta del lado norte pues tiene su entrada con su zaguán, acceso al patio, sus habitaciones importantes en el lado norte y sur, otras secundarias, incluso pues una cámara de aire que divide una casa y otra, puesto que la meridional está en una cota más alta y para evitar humedades hacia la casa más baja, pues hay esta cámara que divide los muros de una y otra, como es propio en casas construidas con independencia funcional unas de otras. La otra casa está más deteriorada, pero también se puede apreciar su alberca con su fuente y un curioso canalillo que hace que el agua diera la vuelta completa antes de caer en la alberca, y conserva también aquí su letrina privada. Para recapitular un poco los distintos tipos de edificios residenciales que hemos visto, hay una división primera muy clara, que es casas con patio, que son todas las que hemos visto hasta ahora, son con patio. Realmente es el tipo más habitual en la vida urbana, porque el patio pues permite el desarrollo de una vida con privacidad respecto al exterior. En la arquitectura andalusí las casas no tenían ventanas al exterior prácticamente, y la luz, la ventilación, todo lo recibía a través del patio, aunque en la Alhambra, como un caso especial, también veremos varios ejemplos de casas desarrolladas sin patio. Dentro de las casas con patio las hay con pórticos y sin pórticos. Hemos visto ahora, finalmente, algunas casas sin pórticos. La mayoría de las que vimos antes tenían pórticos. Y dentro de los pórticos, pues está el caso único del Palacio de los Leones, con 4 pórticos, y aquí el caso más habitual, digamos, el que sería el canónico en la arquitectura andalusí y nazarí, de patio con 2 pórticos y alberca central, aunque en menores ocasiones también, como hemos visto en el Generalife, pues se desarrolla ese jardín de crucero. Y el caso de un pórtico cuando no hay espacio suficiente para desarrollar esa idea de los 2 pórticos. Dentro de las casas sin pórticos, que veremos ahora en la Alcazaba de la Alhambra, pues está el tipo completo, que tiene pues los elementos zaguán, sala principal, cocina, letrina y otros más elementales pues que no tienen todos estos elementos. Y entre los que no tienen patio pues están las torres palacio y el que he llamado tipo compacto, que son esas pequeñas casitas que veremos ahora en el Partal, que pueden vivir sin patio porque al estar sobre la muralla de la Alhambra pues no hay problema para abrir ventanas al exterior, puesto que en esa circunstancia no hay vecinos enfrente que mediante esas ventanas rompan la privacidad de la casa. Entonces, ¿de dónde viene este tipo de patio con 2 pórticos? Que en muchas ocasiones pues ha dicho que la casa andalusí es una consecuencia de la casa romana, con los impluvium, con pórticos en los 4 lados. Hemos podido ver que es algo muy diferente, ¿no? Porque esa casa romana solía tener esos impluviums en patios más bien cuadrados, pórticos en los 4 lados, pero aquí siempre hemos visto un tipo con patios más bien rectangulares y con pórticos en 2 lados. Pues bien, ya en el siglo VIII, en Irak, el palacio de la dinastía Basí en Ujaidir desarrolla en los patios laterales este concepto de patio con pórticos en los lados menores, orientado a norte y sur, que precede a las habitaciones eran del tipo llamado iguán, es decir, una habitación abovedada abierta al patio, porque estamos en un clima muy cálido, muy seco. Esto está en el desierto
de Irak. Este tipo va viniendo hacia el occidente islámico y en el siglo XI lo encontramos en las casas que se excavaron en Fustat, dentro de lo que hoy es el Cairo, la capital de Egipto. Vemos de nuevo esos pórticos en los lados norte y sur que preceden a los iguanes. Incluso hay elementos curiosos como las fuentes que salen de dentro de la sala principal, como hemos visto en el Palacio de los Leones, y mediante un canalillo pues conectan con la alberca, y hay un pequeño arriate también para dar vegetación al patio. Y estas casas pues estaban dotadas también de una letrina en una posición muy parecida a las que hemos visto en la Alhambra, siempre cerca del muro perimetral de la casa y conectadas mediante una atarjea con el patio, de modo que las aguas pluviales recogidas en el patio a través de esa atarjea pudieran limpiar la letrina y finalmente salir fuera, o bien a pozos negros o bien a atarjeas colectivas en el viario urbano. Este tipo pues va evolucionando por el norte de África y llega ya a España. Ya se ve en Medina Zahara de una forma todavía incipiente, pero finalmente pues en el siglo XI y posteriores se desarrolla mucho más. Aquí vemos, por ejemplo, este es un palacio romano que pude ver hace 4 años en Libia, del cual no he encontrado planta, pero vemos la alberca también en la misma posición que las nazaríes, de lado a lado del patio con sus jardines laterales. Sin embargo, en este caso, pues sí estamos en la arquitectura romana típica de pórticos en los 4 lados. Es decir, bueno, que haya esta coincidencia formal en muy poquitos casos dentro de los patios romanos no quiere decir que esto sea precedente en absoluto del tipo arquitectónico, que veo mucho más importante la existencia de ese peristilo perimetral o la no existencia, como ocurre en Al-Ándalus. Bueno, para finalizar vamos a ir viendo otras casas que existen en la Alhambra. Esta es la llamada Casa de los Amigos, junto al Generalife, y que es previa al Generalife porque esta crujía del segundo patio de acceso al Generalife rompe esta esquina de la casa. Es decir, la casa era previa y tuvo que ceder esta esquina para la construcción del Palacio Real del Generalife. Por aquí pasa la acequia real y bueno, se conserva también un zaguán en recodo, un patio, una sala principal, una sala secundaria que sería la cocina y una letrina con su doble recodo de acceso para lograr la privacidad, y los restos de una escalera que subiría a la planta alta que habría sobre la cocina. En este caso, todavía, algo que denota la antigüedad de esta casa es que en lugar de tener el acceso mediante vano único, lo tenía mediante vano geminado con un pilar central, como ocurre en las casas protonazaríes que se dan en Murcia a principios del siglo XIII, antes de la conquista cristiana. Y finalmente las casas de la Alcazaba, que se conservan allí 10 casas claramente individualizadas que fueron excavadas por Modesto Cendolla en la segunda década del siglo XX y consolidadas mediante esta técnica de recrecer un poco los muros hasta una cierta altura y darle pues una capa de mortero que los proteja, y que es la técnica que después Torres Balbás mantuvo a lo largo de las excavaciones que él fue haciendo en la Alhambra. Vemos estas casas con sus parcelas individualizadas por colores y los patios que cada una de ellas tiene. Hay una de mayor tamaño, que debería de ser pues la casa del jefe militar, y las otras pues son casitas muy pequeñas, algunas realmente mínimas, a las cuales pues se accede no solo por la calle central, sino también por unos callejones mínimos que vemos aquí en esta especie de cuadro abstracto que sale con la planta, que son calles pues adarves sin salida de menos de 1 metro de anchura.
Finalmente, las casas sin patio, en el Partal se pueden individualizar 4 casas diferentes que hoy día pues, constituyen casas adosadas, 3 sobre la muralla y otra que entra hacia adentro. Aquí se puede ver claramente cómo la forma de construir fue sobre las almenas de tapial de la muralla, pues simplemente se pusieron unos dinteles de madera y se empezó a edificar hacia arriba con muro de ladrillo. Es el alzado que estamos viendo aquí, convirtiendo esos huecos de las almenas en ventanas hacia el paisaje del río Darro y del Albaicín. Pero, bueno, esta es la planta alta. En su origen se puede distinguir claramente que en principio estuvo la llamada Casa de las Pinturas, que es una casa realmente mínima, con solo una habitación en planta baja y otra en alta, adosada al muro lateral del Palacio del Partal, y otra casita en esta esquina también con planta baja y planta alta, y sin embargo, a pesar de ser casas de una superficie tan mínima, tenían una decoración muy rica. Aquí vemos las yeserías conservadas en esta sala y, sobre todo, lo más importante, en la llamada Casa de las Pinturas es porque en la planta alta se conserva una armadura de extraordinaria calidad con pinturas y también una serie de pinturas murales sobre la pared. Esta foto es del momento en que se estaban haciendo unas restauraciones hace unos 20 años. Hoy día se puede ver un poquito más clara que lo que se ve ahí, en la que se representa pues una caravana militar que vuelve de una batalla con su botín y con jinetes montados a caballo y también con algún camello. Es decir, que en estos microespacios, sin embargo, la decoración era de una exuberancia impresionante. Bueno, para terminar, vemos el tipo de lo que en árabe se llama calahurra, que ha dado el castellano calahorra, que es la torre que por fuera tiene esa apariencia militar, pero por dentro contiene un verdadero palacio en miniatura. En la Alhambra hay 2, la llamada Torre de la Cautiva, hecha por Yusuf I, que vemos tiene su entrada en recodo, su pequeño patio, que es casi como un tragaluz, un patio de luces, y una gran sala, una kubba, es decir, que sería una habitación para un príncipe o para el sultán, ricamente decorada. Es una copia en miniatura de lo que es el Salón de Comares, y una escalera pues, que da a unas pocas habitaciones en la planta alta y la salida a la terraza con fines militares. Bueno, aquí está la sección con este pequeño patio de luces, la gran cuba de doble altura y las habitaciones que hay en la crujía delantera. Y vemos la forma de implantación respecto a la calle de Ronda que separa la muralla de la Alhambra de lo que es la Medina, y el adarve que va sobre esa muralla, de modo que la torre no monta sobre la calle de Ronda, sino que tiene un puentecito para poder pasar y tiene un pasadizo, de modo que la guardia, en su recorrido perimetral por la Alhambra, pues pueda hacerlo sin interferir con el uso civil. Es decir, que en toda esta zona norte de la Alhambra vemos que hay una superposición de nivel militar por debajo y un nivel civil en los palacios y las casas que se han sobrepuesto sobre la muralla, pero que no lo interfieren, ¿no? Aquí está ese mínimo patio de luces y la decoración exuberante de la sala, pues con sus zócalos y yeserías que cogen el 100% de los paramentos. Sin embargo, solo 50 años más tarde, y está bien fechada porque esto se hace durante el reinado de Muhammad VII, pero tiene poesías de Ibn Sanrak, que fue asesinado en ese momento y, por tanto,
esta obra pues, es de un primer momento del reinado de Muhammad VII. Es la Torre de las Infantas. Sin embargo, aunque aparentemente son iguales, desde el punto de vista arquitectónico desarrolla un programa mucho más complejo y mucho más elaborado e interesante que el de la Torre de la Cautiva, aunque este edificio pues, es muy menospreciado en toda la bibliografía sobre la Alhambra. Primero, porque durante mucho tiempo se le consideró del siglo XV, que ya era la época de la decadencia decorativa de la Alhambra. Y segundo, porque efectivamente a nivel decorativo es más pobre que los ejemplos que hemos visto y sobre todo que la Torre de la Cautiva, pero a nivel de composición arquitectónica es mucho más interesante porque simplemente avanzando un poco respecto a la Torre de la Cautiva, que se quedaba en este límite, o sea, que tenía el puentecito de paso, pero no montaba sobre la calle de Ronda, pues eso le permitió desarrollar un programa más extenso y más complejo, donde hay un verdadero patio, pero cubierto. Patio que incluso pues, tiene su pórtico norte, su pórtico sur, su sala principal, con las salanías, las salas secundarias. Aquí una habitación donde posiblemente estuvo la letrina en su momento, aunque hoy día no se conserva, y las escaleras de subida pues, a la planta alta, porque en este caso sí, al no haber una gran cuba de doble altura, sí hay una verdadera planta alta utilizable y finalmente la salida a la terraza. Entonces, mediante esta linterna consigue cerrar el patio y hacer el patio un poco más habitable. Hay que tener en cuenta que estamos ya en un momento en que el cambio climático pues, avanzaba hacia el enfriamiento y, bueno, aunque no estoy seguro de que esa sea la causa solamente de haber hecho este tipo arquitectónico, sino que había ya una tradición también en el Cairo, en la época mameluca, de lo que allí se denomina Ka, que es un patio cubierto, iluminado por linterna, en aquel caso porque como el Cairo está rodeado de desierto, son muy frecuentes las tormentas de arena y el calor inaguantable de 45 grados, entonces para ese clima tan extremo un patio cubierto siempre es mucho más vivible que un patio descubierto. Bueno, pues aquí está el interior de ese patio con esa decoración también extendida a toda la superficie, aunque efectivamente un poco de menor calidad técnica que las que hemos visto en el gran siglo XIV, en las épocas centrales del siglo XIV, que es el siglo dorado de la arquitectura de la Alhambra. Pues, muchas gracias. No sé si hay preguntas o me he extendido tanto que ya nadie le quedan ganas de continuar. Bueno, pues esta tarde en la Alhambra veremos bastantes de estas casas, y no todas, porque realmente no hay tiempo para tanto, pero intentaremos ver lo más posible si el tiempo lo permite, porque parece que hay hasta posibilidades de lluvia a media tarde.